Bueno, y ya estamos listos para recibir acá en el estudio de Noticias Venevisión a nuestro primer invitado del día, arrancando la semana que está muy informativa, y ya hacíamos referencia a esta entrevista que ofrecía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al diario El País, y todo lo noticioso que fue, que yo les decía hace minutos, está sin desperdicio. Ya está aquí con nosotros Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, pero para arrancar vamos a pedir uno de los primeros sonidos que vamos a analizar el día de hoy con Jorge Rodríguez, producción. Lo más importante ahorita es la economía, como le decía Clinton, que era Clinton en su campaña electoral, la economía, estúpido la economía. Bueno, es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta, bueno, que todo esto valió la pena, que todo este proceso valió la pena. Luego estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, con todos aquellos que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con, y yo no sé si esto le sonará a tu vaso o no, con sectores políticos de la oposición que viven en el exterior. No podría decirte exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque quién sabe si nos ponemos de acuerdo para empezar haciendo elecciones, qué sé yo, de Asamblea Nacional y después de presidencia, o al revés, o todas juntas, ¿sabe? Hay mucho que hacer, y hay otra cosa que hay que hacer también, y es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones. Bueno, Jorge Rodríguez dice, no sé si le suene a tu vaso que estamos en diálogo con todos los sectores de la oposición, inclusive con aquellos que hacen vida en el exterior. Claro que nos suena a tu vaso, y Tomás Guanipa está aquí para analizar todo esto con nosotros. También hablaba de unas elecciones en distintos niveles, Asamblea Nacional, presidenciales, incluso unas elecciones todas juntas. Se habla ya entonces del tema electoral, por supuesto privilegiando todo lo que es la activación en materia económica en el país. Muy buenos días, Tomás Guanipa. Buenos días, Hendrina, un placer estar aquí. Ibrahim, Diana, un gusto poder conversar con ustedes y por supuesto saludar a toda la gente que nos ve a esta hora. Yo creo que efectivamente el país en estos 3 meses ha sufrido unos cambios que son vertiginosos y que al final han generado una expectativa muy positiva en el venezolano. Pero creo que además de lo que son las palabras, mejor dicho, las palabras tienen que venir acompañadas por hechos, y los hechos tienen que ser palpables y concretos para la gente. Por ejemplo, este fin de semana caminando en el Boulevard Cementerio le preguntábamos a la gente y a los comerciantes y a los consumidores cómo estaban viendo la situación económica, y te das cuenta que después de una expectativa muy positiva sobre la apertura económica en el país, la venta de petróleo a Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado comercial durante tantos años y que después más bien lo convertimos fue como una suerte de enemigo, nos damos cuenta que ese dinero no está llegando a la gente, que la gente tiene una expectativa que aún no se cumple de poder tener mejores ingresos, y para eso también yo sí creo que evidentemente la economía es demasiado importante, pero va acompañada de cambios que tienen que ser simultáneos, cambios en las libertades personales, en la libertad de expresión, en que se vacíen las cárceles de presos de conciencia, en que podamos empezar a hablar de reglas electorales, de una institucionalidad electoral que le garantice a los venezolanos que lo ocurrido el 28 de julio no volverá a pasar, y que al final la gente podrá escoger su futuro, y para eso hace falta hablar. A veces se demoniza el diálogo y la conversación, y nosotros creemos que lo más importante en este momento es poder llegar a acuerdos para que efectivamente los intereses de los venezolanos estén sobre la mesa, y el interés del venezolano es poder echar para adelante, tener garantías ciudadanas, poder vivir en un país con absoluta libertad, que nadie sea perseguido por pensar distinto, pero que además tu trabajo también pueda producir los ingresos necesarios para poder vivir dignamente. Estaba justamente Jorge Rodríguez en esta entrevista hablando de que en el exterior también se han planteado reuniones con los sectores de oposición para justamente lograr los cambios pertinentes. Y esto también pasa por el tema de la amnistía. Todavía faltan avances en cuanto a esto, aunque se han producido algunas liberaciones. ¿Qué se ha dicho en estas reuniones sobre lo que falta con respecto a la ley de amnistía, las personas que todavía pues siguen privadas de libertad?
y personas incluso a las que se les ha negado este derecho. Ese es un problema que nos está preocupando mucho, Diana, porque hicimos un consenso sobre una ley de amnistía que para nosotros era deficiente en muchas áreas, pero que abría las puertas a que hubiese una mecánica que demostrara que la voluntad política podía generar liberaciones masivas en Venezuela. Lamentablemente, desde hace un mes se ha frenado, ha habido como un freno de mano a todo lo que es la liberación de presos políticos y quedan más de 500 todavía en las cárceles. ¿Y sabes qué es doloroso en todo esto? El sufrimiento de la familia. Porque cuando tú ves que empiezan a abrirse puertas de celda y empieza a salir gente, la expectativa del familiar del que está dentro se crece demasiado y entonces la gente está como con una necesidad y una angustia que se termina convirtiendo en una tortura psicológica en términos reales de lo que vive la persona, porque no se produce en el resto de las liberaciones, y ahí me parece que ha habido como un retroceso en esa voluntad política que debería existir para liberarlos a todos, y es un tema que yo creo que debemos hablar, porque para que haya distensión, para que haya ambiente para el diálogo, tiene que vaciarse las cárceles definitivamente y saber que la actividad política, que pensar distinto, que protestar cívicamente, que exigir derechos, no va a ser cuestionable y no va a ser perseguido nadie por hacerlo, y yo creo que forma parte de todavía una agenda que está por hacer. Es decir, yo creo que han habido avances muy importantes en estos 3 meses, pero también empezamos a ver ciertos retrocesos que son muy peligrosos para un proceso que tenemos que cuidar entre todos, y es que el país pueda encontrar su camino a través del acuerdo, a través del diálogo, y que ese camino nos lleve a la paz, a la tranquilidad, a la libertad democrática, que es al final lo que yo creo que quieren todos los venezolanos. Diputado, el presidente del Parlamento decía que era necesario restablecer la confianza en el árbitro electoral, y en ese sentido daba como, digamos, 2 declaraciones más que es importante resaltar. Uno, que el chavismo era muy mal perdedor, pero que la oposición también era muy mala ganadora. Entonces, en ese sentido yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son las garantías a las que se refería el presidente del Parlamento? ¿Se han discutido? ¿Hay avances en relación a esas garantías? ¿Cuáles serían las garantías para la oposición y para la coalición gobernante? Mira, lo primero que te puedo decir, Beraín, es que yo creo que la palabra, lo dije al principio de la conversación, tiene que ir acompañada de hechos. Y qué bien que reconozcan que el árbitro electoral no goza de la confianza de la sociedad venezolana. Pero reconocerlo es una cosa y actuar para cambiarlo es otra. Y ahí es donde yo creo que la palabra no se está compadeciendo con los hechos. Lo que ocurrió la semana pasada con el nombramiento del fiscal y el defensor del pueblo demostró que todavía este proceso puede tener obstáculos, porque el consenso no puede ser imposición. No es que a ti te meten en una sala y te dicen, mira, ya nosotros decidimos, es fulano y es sutano, quien lo va a proponer por el oficialismo es este y por la oposición esto. Es una cosa que tú dices, mira, se nota que tienen una mecánica de funcionamiento a través de los últimos 27 años que les cuesta entender que cuando tienes una oposición en el Parlamento y cuando tienes un país que está exigiendo cambios, estás obligado a sentarte, a escuchar, a entender la otra posición y a buscar acuerdos que no necesariamente son los que tú quisieras que ocurrieran, sino que son productos de la conversación. Y esa dinámica yo creo que le falta mucho todavía. Y en términos generales, aquí lo que hay es que entender que en Venezuela las instituciones han estado controladas por el Poder Ejecutivo y eso no puede seguir continuando. El Consejo Nacional Electoral hoy es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Y si queremos de verdad que el país cambie y que además entremos en un proceso de reconocimiento mutuo y de avance, tiene que haber un órgano electoral que sea verdaderamente independiente al poder, porque al final el poder se va a terminar contando una elección. Imagínate si el árbitro los defiende a ellos y no defiende al venezolano que quiere que su voluntad sea respetada. Entonces, los cambios tienen que venir no solamente de nombres, sino también de reglas, de leyes, de apertura para que todo el mundo tenga el derecho, por ejemplo, a informar. El esfuerzo que hace este canal, por ejemplo, en hacer todo lo que se está haciendo ahorita para abrir las compuertas de información, a mí me parece que es valiosísimo y es algo que todos los venezolanos tenemos que agradecer. Lo hacen también otros canales, pero este esfuerzo que están haciendo en Venevisión, por ejemplo, tiene que tener garantías de que lo pueden hacer con libertad, sin que exista una institución que te persiga, que te llame, que te amenace, que al final es un drama porque termina generando una situación de inestabilidad en la comunicación que es muy grave. Entonces yo creo que estos avances que hemos tenido tenemos que defenderlos todos como sociedad, y no es lo que diga un funcionario determinado que además forma parte de este gobierno al que hemos criticado todo ese control.
es que nosotros como ciudadanos tenemos que abrir esta compuerta, así como lo están haciendo ustedes, y todos empezar a meternos en términos de ir defendiendo nuestros derechos para que Venezuela pueda ser un país verdaderamente democrático. Guanipa, a propósito de eso, de la libertad de expresión, vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Jorge Rodríguez. Yo creo que la libertad de expresión, que además es un principio constitucional, tiene que respetarse de manera irrestricta, a pesar de que opino de que cada vez más los medios de comunicación han abandonado su condición de imparcialidad. Yo creo que eso ya no existe. Y lo que hacen es, en todo caso, es una lucha donde es una confrontación más de posiciones encontradas que la búsqueda, en este caso, de la verdad. Yo creo que la gran víctima de la actual situación de la comunicación, con toda esta profusión, las redes, etcétera, la gran víctima es la verdad. Pero aún en esas condiciones tiene que respetarse de manera irrestricta la libertad de expresión. Bueno, la gran víctima es la verdad y durante todos estos años ha habido ese maniqueísmo entre el bien y el mal, la verdad, la mentira. ¿Dónde está la verdad hoy, Guanipa? Si hablamos de la gente, ¿dónde está la verdad? Es que lo más grave de esto es que la polarización nos ha llevado a que cada quien dice, esta es la verdad, y es la verdad absoluta, y lo que piensa el otro, pues es absolutamente cuestionable, y eso es un drama que al final nos ha hecho dividirnos y rompernos como sociedad, porque cada quien tiene su visión de las cosas, pero mi visión no quiere decir que es la verdad absoluta, y en los dos extremos vemos este tipo de, como tú lo dices perfectamente, de maniqueísmo, en el cual dice, bueno, aquí el que está afectado es la verdad, porque mi verdad tal vez en este medio no la están transcribiendo o no la están desarrollando como yo la creo. Igual dice el que piensa de una forma diametralmente opuesta. Pues mi verdad es la verdad y es la que tiene que imponerse. Y al final las dos visiones tienen que entender lo que cada quien quiere plantear y buscar qué puntos pueden unirnos en función de los derechos de los ciudadanos. Y me parece muy bien que se hable de la libertad de expresión, pero muy bonito se oye, pero muy mal se ve cuando actúan. Porque en Venezuela ha habido como una suerte de presión sobre los medios que es absolutamente inaceptable por parte principalmente de quienes están en el poder, pero además creo que cuando empiezas a hablar de esto de la verdad te das cuenta que hablas de la libertad de expresión, pero después quieres condicionarla a que sea esa libertad de expresión lo que tú piensas y lo que tú quieres que se diga. Pues así no es, porque yo vengo a este medio y digo, por cierto, siempre ha sido así. En los momentos más difíciles, cada vez que yo he venido para acá, he dicho lo que yo he creído. Lo digo también tratando de cuidar la situación por la que atraviesan los periodistas hoy en Venezuela y los medios. Pero al final estas ventanas son muy importantes. Y yo no puedo venir aquí a criticar si aquí no se opina como yo opino, sino respetando lo que cada quien piensa, poder expresar lo que yo quiero decir. Ojalá en el gobierno empiecen a acostumbrarse a esto, porque es que les hace falta un poquito también de humildad, de sencillez y de comprender que al final los venezolanos son los que tienen la última palabra. Guanipa, hubo un reconocimiento de alguna forma de los errores donde decían no hemos validado al otro. ¿Qué otro error señalaría usted aparte de los que Jorge Rodríguez destaca en esta entrevista? Mira, yo creo que el mayor error que se ha cometido en los últimos tiempos no solamente es no desconocer que es cierto, sino actuar con un autoritarismo que va cercenando los derechos de la gente y que me parece que es muy peligroso para la convivencia del país y que tiene que cambiar diametralmente, porque eso se ha convertido en una forma, en un estilo, en una conducta que no puede continuar en un momento en el que ellos hablan de un nuevo momento político y nosotros queremos que sea una etapa política que abra las puertas de la democracia, de la libertad, de las reglas, de la justicia y de los derechos de la gente. Precisamente el sonido que escuchábamos de Jorge Rodríguez, se hablaba de la libertad de expresión, pero no solamente tenía que ver con la libertad de prensa, sino también del derecho ciudadano de expresarnos. La semana pasada, justo cuando se debatía la ley de minas y también se escogían nuevas autoridades para la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, había una protesta que pretendía llegar a Miraflores a propósito de solicitar mejoras salariales y esta fue interrumpida. ¿Cómo se lee esto? Mira, yo lo primero que debo decirte es que me impresiona que todas las movilizaciones que hemos visto en el país en los últimos 2 meses han sido movilizaciones alrededor de la situación social y económica y sobre todo del ingreso del venezolano. Si yo creo que si tú le preguntas hoy a cualquier venezolano, ese es el problema más grave que la gente siente. Y sobre todo cuando oyes que supuestamente le han vendido 100 millones de barriles, que es una exageración, por supuesto, a los Estados Unidos
y tú dices, ¿dónde está esa plata? ¿Por qué esa plata no llega? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para la gente? Te das cuenta que el efecto movilizador que hay en el país es la situación económica y social del venezolano. Ahora, el que se estén empezando a expresar públicamente y que se esté rompiendo el miedo a poder decir lo que uno quiere y exigir lo que por justicia corresponde, me parece que es un avance muy importante. Y me parece también que tiene que acabarse ese mecanismo muy perverso que hay de parte del oficialismo, que es inventar una marcha cada vez que un trabajador o un sindicato dice voy a ir a protestar. Eso no puede seguir continuando, cada quien tiene derecho a poder expresarse con absoluta moderación, respeto a las leyes, en paz, porque creo que al final eso es muy importante y los cuerpos de seguridad están para garantizar que las movilizaciones se den perfectamente y no para impedirlas. En todo caso, a mí me alegra mucho ver que los trabajadores venezolanos se están organizando. Creo que este es un momento muy, muy complicado para el país y también nosotros, los que estamos luchando por un cambio, tenemos que actuar con muchísima responsabilidad. A veces yo veo alguna dirigencia política que actúa como si estuviéramos en campaña, que busca la crispación, exacerbar los ánimos, cuando al final lo que tenemos es que ver cómo esto termina siendo un proceso útil para la libertad de los venezolanos. Y algunos tenemos que acostumbrarnos que más importante que el aplauso y la popularidad es ser útil a los venezolanos en su lucha por conquistar un futuro mejor, de libertad, de progreso y de paz. Y allí es donde está la gran responsabilidad que tenemos todos como sociedad, pero quienes hacemos política como dirigencia política. Diputado, hoy la Coalición Sindical Nacional va a dirigirse a la Defensoría del Pueblo. Uno de los puntos que tiene, digamos, programados conversar es precisamente la liberación de lo que usted ha llamado presos de conciencia. Ellos manejan una cifra diferente, dicen que son 485. En cualquier caso, es casi la mitad de los que había al principio del proceso de liberaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ralentizó? ¿Hay conversaciones con el gobierno nacional en este sentido? Mira, yo creo que dentro del oficialismo hay evidentemente un contraste de ideas, para no decir conflicto y no meterme en los rollos de lo demás, pero es evidente que allí hay un cuestionamiento del proceso que se está viviendo. Yo creo que este proceso tiene adversarios en los dos lados, en todas partes, y tenemos que ver cómo cuidarlo, y es muy, muy complicado que se haya frenado la liberación de presos, pero es que utilizan algunos argumentos que no son válidos. Ibrahim, por ejemplo, la mitad de los presos políticos están presos por ser simplemente, le meten, además de traición a la patria, le meten temas de corrupción. La corrupción no está dentro de la ley de amnistía. Era muy difícil decir, bueno, todas las acusaciones de corrupción pues se eliminan. Es muy complicado, pero la verdad es que tiene que haber conciencia que muchísima gente está presa sencillamente porque le inventan delitos que no han sido, que no se han podido probar. No hay debido proceso, no tienen derecho a abogados privados, no tienen derecho a visitas muchas veces, no tienen derecho al expediente, son juicios que nunca arrancan y nunca terminan, y todos esos errores que hay en el proceso o vicios que hay en el proceso pues ameritan que hayan medidas para toda esa gente. Estamos hablando de gente tan importante como, por ejemplo, el alcalde electo de Maracaibo, que fue el alcalde de oposición más importante del país. Sigue preso, a pesar que los demás de su causa ya están libres, pero él y otra persona, Rafael y David, siguen presos, y no lo digo porque son ellos, lo digo porque también hay gente anónima, gente muy humilde, gente que tiene una esposa que vive en Falcón y tiene que venirse casi que a pie a Caracas para poderle traer a veces alimentos, y por esa gente no habla nadie. Y tiene que haber un proceso de apertura de esas cárceles para la liberación de todos ellos, para empezar a sanar las heridas que todavía existen, y poder encontrarnos, reencontrarnos y unir de nuevo a Venezuela. Hablar de esos puntos de encuentro, de sanar las heridas, siempre va a ser muy ejemplarizante para el país, sobre todo en estos momentos. Agradecemos a Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, por haber estado con nosotros acá en la emisión matutina de Noticias Venevisión.